Bueno, vamos a culminar hoy en este domingo, ¿verdad?, con el tema de la resurrección, trayendo la serie El Camino Doloroso de Cristo. Y bueno, muchos sabemos que hoy en día pues celebran, ¿verdad?, también el Easter, como es en inglés, ¿verdad?, resurrección, pero lamentablemente aquí se ha ido de otra manera, ¿no? El Easter, en donde van y recogen huevos y nada que ver. ¿Qué tiene que ver el recogimiento de huevos con la resurrección de Cristo, hermanos? Nada que ver. Pero como aquí en Estados Unidos es una tradición, pues la gente va conforme a eso. Claro, muchos van a las iglesias, van un rato, están con la familia y se vuelven a ir. Pero yo le pregunto a usted, ¿y qué del día de mañana? ¿Seguiremos viviendo igual? ¿O esperarnos hasta el próximo año y aguardar otros 40 días? No. Tú y yo como cristianos de antemano sabemos que tu vida y mi vida le pertenece a Dios ahora, porque Él la rescató, Él la compró, ¿cierto o no? Es de Él. De tal manera nosotros ahora nos corresponde entregar nuestra vida voluntariamente hacia Dios, porque gracias a Cristo, como venimos viendo, hemos pasado ¿qué? De muerte a vida, hermanos. Hemos resucitado juntamente ¿con quién? Con Cristo ahora. Fíjese. Ese tema, ¿verdad?, de la resurrección es muy hermoso. Y vamos a ver algo bien interesante, hermanos, ¿verdad?, algo que nos relata la palabra del Señor. Si algo tiene ¿verdad?, algo tan hermoso, es la obra de Jesús, o sea, lo que hizo Dios al resucitar a Cristo. Mire, ni un hombre registrado en este mundo puede decir que ha vivido, ha muerto y ha resucitado. La gente que sigue a Dios, ese Dios no murió por ellos. Y si de alguna manera, a lo mejor sí murió, pero no resucitó. En cambio, nuestro Señor Jesucristo dice que tomó forma de hombre, se hizo semejante a ti y a mí. Fíjese, o sea, como dice la Escritura, se humilló, hasta lo más no poder. Se hizo hombre y vino, ¿sabes qué dice la Escritura? Vino a servir a los hombres, vino a darnos el ejemplo, vino a enseñar cómo amar, porque muchos decimos, ay hermanos, que es difícil amar. Dios nos enseña a través de Cristo cómo amar a los demás, pero sobre todo cómo ser fiel a Dios, hacer la voluntad de Dios, que sí se puede, hermanos. Es algo tan extraordinario lo que hizo el Señor Jesucristo, pero sobre todo lo que hizo Dios, lo exaltó, dice la Escritura. Pero ¿sabe por qué lo exaltó? Porque fue obediente. Fue obediente hasta la cruz. Ni un hombre en la Biblia, donde sea, está registrado que haya muerto y que haya resucitado para no volver a morir jamás. Porque si encontramos en la Biblia que el mismo Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Pero Lázaro volvió a morir, ¿cierto o no? Y está esperando nuevamente, ¿verdad? Esperó en el Señor a ser levantado. Como leímos las Escrituras, dice que cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad?, en una parte de los evangelios dice que las tumbas se abrieron y muchos fueron ¿qué? Levantados, ¿verdad? Y fíjese, es algo que uno ve en la Escritura y dice, wow. Entonces la gente se pregunta y dice, bueno, yo voy, es un domingo más, yo sé, voy a entregar mis 40 días que pude aguantar, dicen, ¿verdad?, que me abstuve de tantas cosas. Muchos dicen de no mirar a la mujer, de no tomar, de no decir groserías. Mire, en su humanidad pues hicieron lo que tenían que hacer, pero lamentablemente en lo espiritual, ¿qué hay? Siguen siendo los mismos. O muchos dijeron, muchos dijeron a 20 días aquí llego, yo esto no es para mí, ¿verdad? Pero hermanos, es una religiosidad, es una tradición del mismo ser humano, del hombre. Porque incluso yo le decía a un joven que me preguntó antier, y yo le expliqué, miren, sí, ¿verdad?, los judíos también están celebrando, pero no están celebrando a Cristo, ¿cierto o no? Están celebrando la Pascua.
Están recordando, fíjense, ellos están recordando, mas nosotros estamos celebrando también de que vino verdaderamente el Cordero de Dios. Que ese Cordero de Dios derramó su sangre no solamente para liberarnos de la muerte, sino de una condenación eterna, hermanos. De ir al infierno, dice la Escritura. La misma Escritura dice que todo el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Ha sido, ¿qué? Salvo, pero el que no cree ha sido condenado, hermanos. Y tú y yo, dice que por la fe en Jesucristo hemos creído. Vea, Jesucristo, fíjese, es por la fe en Cristo. ¿En quién hemos creído? En Cristo, hermanos. Esa fe de creer en Cristo. Mire, aquí vamos a ver algo de la resurrección, donde Cristo, ¿se acuerdan del primer capítulo? Del primer tema que vimos, ¿no? Cuando Jesús anuncia su muerte, que les empieza a narrar a sus discípulos que era necesario padecer y presentarte al Sanedrín. Sanedrín sabemos que eran todos los representantes, estaban los saduceos, los fariseos, todos ahí, la cámara, ¿verdad? Estaba ahí todo, como quien dice, los hombres de la ley, ¿verdad? Todo el senado, pues ahí, de los judíos. Y el Señor le dice a sus discípulos, pero ¿sabes qué? Le dice, pero voy a morir en la cruz, pero voy a resucitarles. Fíjese, desde ahí, desde anunciando ya la muerte, ya estaba anunciando también la ¿qué? La resurrección, hermanos. Y aquí los discípulos no lo entendían, porque vemos que cada uno nuevamente, al ver a Jesús colgado en un madero, fíjese que la historia narra, y aún los eruditos, ¿verdad? Que los mismos judíos, ¿verdad? Aún los discípulos no fueron ni quienes enterraron a Jesús, ¿eh? Fue José y fue Nicodemo el que llevaron. Eran hombres que eran parte, ¿qué dice? Del Sanedrín, acuérdense. Ellos tenían esa autoridad para llevar a Jesús. La Biblia nos relata que muy de mañana se levantaron las mujeres con especies aromáticas para ir, ¿qué dice? Llevarle, ¿qué? Al sepulcro, ¿verdad? Para que los judíos tenían esto, no eran como los egipcios. Acuérdense, los egipcios embalsamaban a sus muertos, pero para conservarlos, como si estuvieran vivos todavía, ¿eh? Y les ponían una de, ¿cómo se dice? Ahora sí que varias molduras, o sí, vamos a decir, gasas o una tela especial para mantenerlos como estaban, ¿verdad? Porque usted ve que en día de hoy, allá en el tal país, han encontrado momias, ¿verdad? Modificadas y todo eso por lo mismo. Pero aquí los judíos no tenían eso. Ellos iban y embalsamaban el cuerpo. Incluso había una mujer que ya había embalsamado a Cristo, ¿eh? Pero aquí van de mañana para que no fuera, ahora sí como quien dice, un olor más fuerte, más penetrante. Pero fíjense si vamos a leyéndolos todos lo que habla Mateo, lo que habla Lucas, Marcos y Juan, los evangelios, relatan cada uno, ¿verdad? Diferente forma, pero es la misma a lo que vamos. Lo vieron de otra manera, ¿verdad? Uno habla de un ángel, otro hablan de dos ángeles, otro hablan de dos varones, ¿verdad? Pero siempre están hablando, enfatizando. ¿Sabe por qué también estaban nuestros dos ángeles? Porque en aquel tiempo, para cuando una mujer venía y decía algo, no era creíble. O sea, la mujer era por demás, si la mujer había visto algo, no le creían, ¿verdad? Y por eso es que estaban dos ahí, ángeles, dice, ¿verdad? Que le dieron testimonio de que Cristo había, ¿qué? Resucitado, fíjese, ¿verdad? Entonces, estas mujeres vinieron muy de mañana, ¿verdad? Trayendo sus especies, para que habían ellas mismas preparado, ¿verdad? Pero tendrían que venir, fíjese, al ver esto de la resurrección, mucha gente empieza a especular. Los mismos judíos dijeron, y que ellos mismos, ¿verdad?, pusieron otra vez a tramar y decir, vamos a decir que se robaron el cuerpo, ¿verdad? Pero hay muchas preguntas donde decir, ¿por qué se robarían el cuerpo? ¿Para qué lo querrían? ¿Lo iban a encontrar, sí o no? Se supone que un cuerpo está en descomposición, ¿cierto o no? Iba a oler, por eso es que estaba yendo estas mujeres para volver, ¿verdad?, con esas especies, para que no siguiera oliendo. Pero al encontrarse que dice que la piedra estaba removida. Ahora también nos habla de que
La escritura misma, que allí, ese mismo sepulcro, no estaba estaban con guardias, ¿se acuerdan? Y que los guardias, al tener temor de ver a esos ángeles, ¿qué hicieron? Corrieron, se fueron. Y además también se nos dice que para remover esa piedra no era fácil, hermanos. Pero cuando llegan estas mujeres, dice que la piedra está removida. Pero lo más sorprendente es que estaba vacía. Ya nomás estaban los lienzos, dice la escritura, las vendas. Esas vendas eran de lino muy especial, y sobre todo dice que estaban envueltas, como acomodadas. Fíjense, que un muerto que se robe o que lo quiten va a estar dejando las cosas acomodadas, ¿no? No, hermanos. Y vemos aquí en toda la gente hasta el día de hoy sigue incrédula diciendo, pues ¿cómo es que pudo resucitar? Y la misma Biblia nos enseña que los mismos discípulos estaban así. Un ejemplo, caso de Tomás, ¿cierto o no? Él mismo, siendo discípulo del Señor Jesucristo, dijo, hasta que yo no lo vea, voy a creer. Fíjese, bienaventurados, dice la escritura del Señor, los que no vieron y creyeron, hermanos. No vimos a Cristo morir en la cruz, pero creemos que murió, ¿cierto o no? Hermanos, Él dijo, voy a resucitar al tercer día, y resucitó al tercer día. ¿Sabes qué? Él dijo también, y vendré un día a la tierra nuevamente. Hermanos, Jesucristo va a venir nuevamente. Y muchos de nosotros estamos viviendo incrédulamente, haciendo todavía nuestra voluntad. No estamos caminando conforme al camino de Dios. Estamos caminando nuestros propios caminos, estamos dirigiéndonos por nuestras propias fuerzas. Y el Señor de antemano nos viene advirtiendo, yo vengo pronto. Desde el Antiguo Testamento vemos que el Señor hizo una promesa a nuestro Dios, que iba a venir el Redentor. ¿Sí o no vino el Redentor? Salvó el Redentor, vino a rescatar a la raza humana. Y no han creído, hermanos. Por eso el Señor, cuando resucitó, dejó bien y se les apareció a sus discípulos. Te vamos a ver, los discípulos estaban reunidos, dice que todavía estaban temerosos, hermanos. Fíjense, estaban tan temerosos que se les aparece el Señor. Pero el Señor después les da a cada uno su encomienda. Pero ¿saben qué es más sorprendente cuando uno empieza a leer? Que dice que el mismo Señor Jesucristo, dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Ahí algo me deja a mí, que el único que nos abre el entendimiento para entender las Escrituras es Dios, hermanos. No somos ni yo, ni el hermano, ni muy predicador que seas, te va a abrir el entendimiento. El que te abre el entendimiento es el Señor mismo a través de su palabra, hermanos. Vea la importancia entonces de dar la palabra de Dios, de darla conforme está escrita, de darla a lo más como es, hermanos. Dice que el mismo Señor les dio, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras, porque ni aún ellos pensaban que iba a resucitar y ya se lo había dicho. Por eso cuando lo vieron y Tomás metió la mano, dice que agarró a la boca. Pues, tuviste que ver para creer, Tomás, le dijeron. Le dijo el Señor. Por eso, hermano, si el Señor dice que viene, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Seguir viviendo igual? No, hermanos, debemos de prepararnos, debemos de consagrarnos, debemos de apartarnos de la vida que muchas veces no hemos de dejar de apartar. Debemos de apartarnos desde el principio, desde cuando empezamos a caminar con Cristo. Es difícil, que dice un hermano, claro, tú eres ser humano, yo soy un ser humano, pero el mejor ejemplo, ¿quién nos lo dio? El Señor Jesús. Vino en forma de hombre y sufrió los dolores, padeció los dolores que a ti y a mí nos tocaban. ¿Te recuerdas de esos latigazos? ¿A quién cree que le tocaba a cada uno de esos? A ti y a mí. Esa crucifixión no era para él, era para ti, para mí, pero no podía
uno como de nosotros por nuestras obras ser salvo, hermano, sino por la obra en Jesucristo. Sino por la obra en Jesucristo debemos de ser salvos. Por eso la importancia de cada uno de nosotros, cada día buscar del Señor. Vamos a tomar la lectura, dice así Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas y otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vean lo que dice aquí. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aquí Lucas está hablando de ¿qué? Dos varones, ¿cierto o no? En otra de los evangelios hablan con dos ángeles, ¿cierto o no? En la otra Mateo dice, y estaba un ángel. Entonces, estaban dos. ¿Sabe para qué estaban dos también? Para dar testimonio de la veracidad que había acontecido en aquel día. Vean la importancia, hermanos. Entonces, si el Señor no manda a sus mensajeros, si el Señor no está mandando, siempre advirtiendo, ¿cierto o no? Cuando iban a ser destruidas la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios? ¿No mandó dos varones? Y fueron y le dijeron a Lot, vámonos, tú y tu esposa y tu familia, tus hijas y tus yernos. Y fueron a través de una aclamación de ¿quién? De Abraham, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, estamos leyendo, ¿verdad? Pero siempre el Señor, ¿qué hizo? Llevaba dos. En esta ocasión, ¿verdad? Puede ser uno, dos, ¿verdad? Que iban con el mensaje de que iban a destruir esas ciudades. Fíjense. Hoy el mensaje de este día es también que viene Cristo y que este mundo en el que vivimos va a ser destruido, hermanos. Y muy pocos de nosotros, como que aún no nos amanece, o todos pensamos que si yo vengo oyendo que en el 2000 se iba a acabar el mundo, no se acabó. En el 2012 que los mayas, ¿quiénes son los mayas? No, hermanos, vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Y dicen, no, y ahora me dicen que en el 2000 también. No hay fecha ni día, hermanos. No hay fecha ni día. Pero hay que estar preparados, porque el Señor viene. Si ya vimos que resucitó y ascendió al cielo, un día también, así como lo vieron ascender al cielo, dice, vendrá en las nubes. Por eso es importante, hermanos. Los acontecimientos van cada día cumpliéndose, hermanos. Debemos de estar más cada día preparados y ser conscientes, hermanos, de que muchos dicen, en aquel día, al tiempo, que ya quede poco tiempo, me voy a arrepentir y ya voy a entrar. Hermanos, la gente en el día del diluvio estaba tocando y decían, ábrenos, Noé. Noé no cerró la puerta. ¿Quién fue el que la cerró? Fue Dios. Ahora, hablando entre cristianos, muchos cristianos, lo dice Apocalipsis, Cristo Jesús está afuera y está tocándole a la iglesia para que lo deje entrar. ¿Sabe por qué? Porque lo han dejado afuera. ¿Cómo usted dice en la iglesia, hermanos? Cristo está tocando porque han dejado afuera al Señor. Es triste, lamentable, hermanos. Imaginen el día que va a venir. Por eso dice el Señor, que no nos agarre como ladrón, ¿qué? En la noche. Porque estás más enfocado en tus pertenencias, enfocado en hacer riquezas, enfocado en este mundo, y tú sigues la corriente de este mundo sin darte cuenta. O a lo mejor te has dado cuenta, pero no quieres asimilarlo. Nosotros como cristianos de antemano sabemos que cada día dependemos de Dios y que Él nos sustente el pan de cada día. ¿No dice así la Escritura? Que le pidamos al Señor que nos dé el pan de ¿qué?
de cada día. No, Señor, hazme rico, millonario. No dice así. Señor, danos el pan de cada día. Hermano, tú debes de ser agradecido porque estás en un país donde la verdad, yo te puedo decir, no hace falta nada, ¿eh? Lo que falta es hacernos una consagración hacia Dios nosotros. Eso es lo que falta, porque si así seguimos la corriente de este país, de tanta tecnología, de tener las cosas y nos desenfocamos de la presencia de Dios, de buscar a Dios. Porque la mayoría dice, yo quiero carro nuevo, porque ya lo trae aquel, yo también puedo. Ve ahí la avaricia o el codiciar, todo eso, hermanos. Que la hermana, el hermano ya trae el iPhone 7, yo voy a pedir el 8. Todavía ni sale y ya estás pensando en el 8, imagínate. Entonces somos así por naturaleza el ser humano. Pero no dicen, ay, el hermano qué consagrado, yo también quiero ir a la iglesia. Nadie dice, yo quiero ir a la iglesia también. No, hermano, ese es de cada quien. Por eso el Señor nos hace advertencias. A sus discípulos dijo, yo voy a resucitar. Sus discípulos se fueron tristes, estaban hasta aún asustados, y el Señor se les aparece. Cuando lo vieron dijeron, Señor, imagino, ¿verdad? Imagínate, ese debe ser nuestra alegría, nuestro gozo, que cuando venga, ay, Señor. Pero imagínate que nos agarre haciendo lo indebido. Es más, muchos ni se van a dar cuenta de que vino el Señor, ya sabes. ¿Sí sabes? Va a pensar, dice, tú eres la vida, cuando ya se fueron. No, hermano, es por eso que debemos cada día nosotros buscar de la presencia del Señor, fíjese. Es algo extraordinario lo que pasó, fíjese, en esta tierra. La resurrección y la ascensión al cielo de Jesús, hermanos. Claro, fue declarado, ¿qué dice? El Hijo de Dios, con poder. La resurrección de entre los muertos, dice, porque fue el primero y el único. Y de ahí pasamos todos, hermanos. Todo aquel que cree en Jesús, porque muchos creen en una resurrección también, que dicen que van a ser un perro, que al rato van a ser un gato, ¿verdad? Como que tienen muchas personas la creencia, ¿no, hermanos? O muchos dicen, híjole, ¿qué tal si en la vida pasada yo fui esto y ahora me vaya a tocar hacer esto? La gente no mata a una cucaracha porque dice, ay, te veo, ¿qué tal si te piso y al rato? No, hermanos, usted y yo somos seres humanos con espíritu. Usted no va a resucitar en otra vida con forma de gato ni de perro, no, usted va a resucitar porque Cristo lo va a resucitar a usted, hermanos. Él, por eso dice, hemos pasado, porque hemos sido resucitados juntamente ¿con quién? Con Cristo, hermanos. Ve ahí entonces la importancia, hermano, porque mucha gente dice, ay, no, yo creo, muchas creencias que tengan, también creen eso de la encarnación, ¿no? Es lo que estoy hablando. Nadie va a encarnar en un gato ni en un perro, nada de eso, hermanos. La Escritura dice que vamos a hacer, ¿qué dice? Nos va a dar el Señor, ¿qué? Un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde ya no va a haber dolor. Fíjese, hermanos. Tú cuando te pegas, te pasa algo, hay dolor en tu cuerpo, ¿sí o no? Una enfermedad, hay dolor. No, hermanos, cuando el Señor te dé ese cuerpo glorificado, todo nuevo, no va a haber dolor. ¿Por qué cree que el Señor dice que resucitó y lo primero que hizo, ¿qué dijo? Tengo hambre. Y le dieron a comer 2 peces, ¿fíjese? Hay unos peces que estaban asando los discípulos con miel, dice. Comió el Señor. Pero dice que le enseñó las heridas ¿a quién? Si aquí el Señor nos va a mostrar, mira, que murió por nosotros, acostado, mire. Yo de antemano había creído, pero eso es lo que nos va a dejar ver el Señor, hermanos, de que Él es el verdadero, de que Él vino y resucitó. ¿Sabes para qué? Para podernos dar la vida, para podernos ser salvos y poder tener el libre acceso delante de la presencia de Dios ahora. Hemos sido reconciliados con Dios mismo por medio de Cristo. Por eso dice la Escritura, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro más mediador, hermanos. No hay otro en el nombre que el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús.
No lo hay, hermanos. Por eso el Señor dejó bien claro aquí, fíjese. Y hay varios versículos, ¿verdad? Por eso dice que el Señor fue el primero, ¿verdad? Y de ahí pasarán todos, dice, ¿verdad?, a resucitar, fíjese. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice. Ve ahí, hermanos, ¿cierto o no? Entonces que nuestra fe no es vana, porque creemos que Él resucitó, fíjese. Dice, aún estáis en vuestros pecados, dice el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ve aquí, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjese que el Señor, en su grande amor, fíjese, hermanos, vemos que los 4 evangelios hablan, ¿verdad? O los escritores, que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del primer día de la semana. Se refieren a qué día de la semana. Se estaban refiriendo, ¿saben por qué? Al término griego. Hoy es ¿qué? Primer día de la semana, ¿cuál era? Domingo. Las mujeres tampoco pudieron embalsamar, ¿sabe por qué? A Jesús, porque era día de reposo anterior. ¿Qué era qué? Sábado. Por eso dice que fueron muy ¿qué? De mañana. ¿Vemos la explicación ahora? Que eran por eso que fueron muy de mañana. El primer día de ¿qué? De la semana, que era el domingo, fíjese. Dijo que al tercer día resucitaría, ¿verdad? Estamos viendo que el tercer día, ¿cuál era? Domingo, ¿verdad? Fíjese. En ese día Jesús resucitó, dice. Y ya de ahí de congregarnos, ¿verdad? Muchos dicen, ay, que a fuerza te tienes que consagrar el domingo. Hermanos, ya hablamos de eso, ¿eh? No es de que, hermano, no. Gracias a Dios los que pueden descansar en domingo, vienen y se consagran ante Dios. Pero tú descansas el viernes, pues es tu día de descanso, ¿cierto o no? Vienes y te consagras. O el miércoles, pero no nos hagamos que como los de la ley, los judíos, ¿saben? Eso es su ley de los judíos. ¿Qué ley tienen los judíos de descansar? ¿Qué día? Sábado. Por eso, hermano, tú quieres vivir conforme a la ley, vas a ser juzgado conforme a la ley. Tampoco vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, acuérdense, sino conforme a la fe que tenemos en Cristo, hermanos. Entonces es importante, pero sí nos demanda el Señor hacer buenas ¿qué? Obras, porque ahí tampoco son, no me van a juzgar por las obras, no hago nada. No, nos va a juzgar conforme también hemos hecho lo bien o lo malo, hermanos. Así que es muy importante, pero usted y yo como de cristianos de antemano sabemos que debemos seguir ¿a qué? A la justicia, dice el Señor, a la piedad, o sea, al evangelio, a la palabra de Dios, hermanos. Dice, muy de mañana vinieron, ¿se acuerdan de? Y iban muy de mañana, dice, ¿verdad? Iban como quien dice, iban rápido, dice, ¿verdad? Porque ellos temían la descomposición, como les estoy diciendo al principio, del cuerpo. Acuérdense que era en aquel tiempo, un cuerpo se descompone muy rápido, y eso es lo que ellas querían, para que el cuerpo no se siguiera descomponiendo, ¿verdad? Venían rápido y muy de mañana, dice, ¿verdad? Dice que hallaron la piedra, ¿qué dice, hermanos? Removida, fíjese. ¿La piedra de cuál? Del sepulcro, o sea, de la tumba, Dice que esa tumba, ¿verdad? Era una gran piedra, pero tremenda, hermanos. Y tenía una rueda que corría con una ranura y cubría la entrada del sepulcro, fíjese. Rodaba de la izquierda para abrirse, fíjese.
Pero dice que la escritura que el ángel dice que hizo, removió solamente esa piedra y estuvo sobre ella, si leemos, ¿eh? Saben que el ángel, y usted se da cuenta, no quitó la piedra para que se saliera Jesús, sino para que la gente viera y creyera, hermanos. ¿Sí ven? No vino a abrir, ay, Jesús necesita ayuda, la vamos a ver. No, no. Dice que abrieron, ¿verdad?, para que pudieran ver y creer, fíjese, porque iban a ver las mujeres, fíjese. Es algo muy importante que ver aquí. Sino para que la gente pudiera ver que la tumba estaba aquí, hermanos, vacía. De afuera se veía que adentro ya no había nada. Fíjese. Y el cuerpo resucitado de Cristo no fue, dice, impedido ni por paredes o puertas, ni por la piedra, fíjese. El Señor tenía autoridad ya, potestad. Si aún dice, habla de una transfiguración cuando traspasó contra la multitud, ¿se acuerdan cuando lee uno los evangelios? La transfiguración del Señor, que querían aventarlo, y Él dice que traspasó, ¿no? Se fue entre ellos, caminando, fíjese. Pero te digo, Señor, si usted ve su poderío, ahí ya había sido, dice, ¿verdad? El Señor le había dado a nuestro Dios toda autoridad, toda potestad, porque había cumplido lo que Dios mismo exigía. Fíjense, ¿no? Por eso dice la escritura que le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. ¿Es el nombre de quién? De Jesucristo, fíjense. Y entraron, dice, y no hallaron, voy despacio aquí, y no hallaron el cuerpo del Señor, dice. La gente es ahí, ¿cómo se explica? Dice, una tumba vacía. Hay muchos, ¿verdad?, que Jesús no estaba, fíjense lo que relata la gente, que Jesús no estaba muerto. Hermanos, si venimos viendo la secuencia de que Jesús, cómo fue maltratado, azotado, dígame, ¿quién iba a aguantar eso? No estamos leyendo la misma escritura que dice que muchos no aguantaban el castigo que se les daba. Antes de ir a la cruz eran azotados, hermanos. Ya estando en la cruz nos dice la escritura que ellos checaban si estaba muerto o no. Y si no, que dice que los quebrantaban, si no, les quebraban los huesos para que se colgara el cuerpo y fuera más rápido su muerte. Pero aquí vemos que dice la escritura que ellos mismos traspasaron la lanza en su costado y salió, ¿qué dice? Sangre y agua. El Señor había perecido. La escritura nos dice que dijo, consumado es. Se terminó. Y dice, y murió. La escritura nos dice que dice, murió. Entonces la gente, fíjese, la gente dice, no, es que no estaba muerto. No es como hoy en día que la gente hay mucha especulación también que dice, ay, que se murió tal persona. Ay, de seguro está vivo, dicen por ahí, ¿no? Especula mucha gente. Mucha gente lo hace así, ¿ya? Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Él murió, fue sepultado en una tumba de José de Arimatea, dice la escritura, ¿verdad? Un hombre rico que también sirvió al Señor, ¿verdad? Y fue escoltado ahí, ¿verdad?, también por Nicodemo. Acuérdense, estos hombres se les daba la prioridad porque eran parte del Sanedrín, o sea, que eran hombres influyentes, vemos eso, ¿verdad? Por eso es que le estoy diciendo que los judíos, ¿verdad?, mismos, los discípulos no podían enterrar a Jesús. Vemos y seguimos, dice, que no murió, dice. Fíjense las especulaciones, que se desmayó solamente. Vuelvo y les recalco, hermanos, ¿quién se va a desmayar en un solezazo a las 3 de la tarde, hermanos? Imagínense, empezó todo desde las 12. Yo le digo en esta ocasión, yo trabajando de construcción una vez eran las 5 de la tarde, hermanos. Me empecé a marear y empecé como a querer vomitar. Es que, hermano, el calor.
te sofoca. Mi error fue tomar soda en vez de agua, porque nos dieron una soda. ¿Sabe lo que hizo la soda? Me esponjó el estómago. Ahí la razón por querer devolver. O sea que es siempre preferible tomar agua, hermanos. ¿No? Que el Señor estaba teniendo sed, ¿sí o no? Cuando estaba haciendo ya en la cruz, Él dijo: tengo sed. Fíjese, hermanos, el cansancio, la agonía, y no le dieron agua de beber, dice la Escritura. Por eso vemos aquí, hermanos, ¿cómo podemos decir que Jesús solamente se desmayó? En ningún momento el Señor se desmayó para llegar al cumplimiento en la cruz. Fue molido, fue traspasado, fue azotado como hombre. Pues te digo, si uno a veces un calorcito, yo que le estoy dando esta experiencia, me andaba yo casi mareando, y me dicen los muchachos: tú te vas a sacar del carro, siéntate, dice, porque nos vas a salir más caro si te caes, dice, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, el tremendo dolor de nuestro Señor. Y por eso digo, muchas cosas se dicen, ¿no? De que no resucitó, que no estaba muerto, que se robaron el cadáver, que se desmayó. Por eso le estoy dando esas cosas. Si fuimos leyendo que fue azotado, que sus pies fueron clavados, ¿cómo pudo caminar por sí mismo? ¿Me entienden? Esa es la manera que le explico. Pero a veces así tú tienes que explicarle al ser humano para que pueda entender las cosas. Tú de antemano, ya creímos, ¿sí o no? Creímos que murió y resucitó. Amén. Y de que un día viene por nosotros, ¿sí o no? Claro, hermanos, fíjense. Mira, fíjense lo que dicen, que los mismos discípulos se robaron el cuerpo. Sabemos quién también inventó esas cosas. ¿Ah? Los mismos fariseos, ¿verdad? Todo dijeron: vamos a decir que los mismos discípulos se robaron el cuerpo del Señor. Y le pagaron, dice, a los guardias para que dijeran que sí se habían robado el cuerpo. Es una tendencia que hasta el día de hoy tienen los judíos. Y dicen: no, el cuerpo de Jesús se lo robaron los mismos discípulos de ellos. Pero yo le pregunto: ¿y dónde lo iban a depositar? Si por el olor era penetrante. Tú ves aquí, o aquí no, casi no se ve, pero en nuestros países, hermanos, cuando un animal se muere, ¿cómo huele? Feo. Pues solo imagínate una persona también, la descomposición, ¿cómo huele, hermanos? El olor es penetrante, ¿cierto o no? Entonces, pero como la gente no quería creer y no quiere creer, pues especula muchas cosas, hermanos. Fíjense, por eso ahí la enseñanza. Que los judíos quitaron el cuerpo, ¿no? Que querían quitar el cuerpo del sepulcro, dice. Pero ¿con qué propósito lo hubieran hecho? O sin la ayuda de los soldados, si siempre estaba custodiada esa tumba. ¿Cierto o no? Hasta le habían puesto, ¿qué dice? Guardias ahí, para cuidar esa tumba, para que no se la robaran, dice, ¿cierto o no? Porque eso, su temor era de los judíos. Vayan y pongan guardias para que no se vayan a robar. Bueno, si hubieran dicho al guardia: ¿sabes? Quítate. ¿Y quién iba a remover la piedra? A ver. Entonces, hermanos, no, 2 guardias dicen que no podían remover la piedra, Fíjese, 2 guardias no podían remover la piedra. Tenía ranura, tenía sello, hermanos. ¿Cómo iban a remover algo entonces? Fíjese. O que los creyentes eran muy crédulos, dice, o sea, sus discípulos, ¿verdad? Que se dejaban convencer por cualquier mentira. Típico de que te dicen a ti: ay, ya fuiste ahí, toma, ya te lavaron el cerebro. Qué fácil caíste, te dice. Si supieran, hermanos, ¿quién es el que te abre el entendimiento para tú entender las Escrituras? ¿Quién es? Es Dios. Es Dios que te hace entender las Escrituras, hermano. Y que te hace mismo creer, hermano. Yo he creído que soy salvo no por lo que hago, no por mis obras,
sino porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, hermanos, y que Él me ha resucitado. ¿Sí o no? Porque hemos pasado de muerte aquí en una vida literal, ¿verdad? Pero ya cuando tú mueras en tu vida literal que llevas, un día Él también te va a resucitar de entre los muertos, hermanos. Ahora, por eso nuestro caminar debe de ser toda nuestra vida entregada a Cristo. ¿Cuánto de nosotros no nos cuesta caminar, hermanos? Hay, hermanos, como seres humanos, llegas del trabajo y dices, ay, qué pereza ir al servicio, oye. Pero de ti está dependiendo si le ganas o no le ganas a la carne, que es tu propia carne. Porque no es la carne del hermano, es tu propia carne. Y si llegas cansado y dices, ay, pero estás cansado muchas veces y estás tirado viendo la tele, ¿no? Porque muchos hasta ponemos, tengo sueño, estás viendo la tele pero como estás acostado, tu cuerpo, ¿qué crees que está? Relajado. Pero viene, ay, ir al servicio, no, Dios no se enoja, no, claro, no se va a enojar, pero está en cada uno de nosotros. O voy a faltar tal día, total, no voy a ir a pachanguear, no, hermanos, todo tiene su tiempo, todo tiene. Hermanos, si un día tú te vas con tu esposa y dices un domingo voy a ir a, claro, te puedes ir con tu familia un día, un domingo, porque a veces yo sé que descansan aquí los domingos, ¿no? Que se va el hermano con la esposa, el hijo ok, un domingo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar su familia. Vean, lo estoy dando dos aspectos. Tiene que cuidar su familia, pero sé que es un hombre constante que está en la iglesia, ¿me entiendes? No porque se tome un domingo, ya el hermano viene a pecar, no. Él tiene un tiempo para cuidar de su familia, para salir, para comer, viene el otro domingo y ya está aquí otra vez, hermano. Eso no es. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pida cuentas, ¿de quién cree que le va a pedir cuentas? ¿Qué hiciste en la iglesia? ¿Sí? ¿Eso le va a decir? No. ¿Qué hiciste con tu familia? Acuérdense de esto, todos los otros varones. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿O qué haces con tu familia? Por eso es muy importante, hermanos. Dice, muchos programas en aquel tiempo de recompensa de los mismos judíos para que se divulgara pues que Jesús había sido robado el cuerpo o que no había resucitado, fíjese. Pero yo le digo, hermano, ¿quién creería a una mentira? ¿Los discípulos? Si vemos que ellos mismos fueron y estuvieron encerrados siendo temerosos. Estaban atemorizados. Si cuando vemos que estamos leyendo que las mujeres fueron las que corrieron primero a ver el sepulcro y atrás venía Pedro, dice. Ve ahí también para que tuviera validez lo que estaban diciendo las mujeres, porque como dije, a las mujeres cuando se les presentaba para dar un testimonio no tenía credibilidad, hermanos, en aquel tiempo. Hice lo que eran las leyes rígidas para las mujeres, que si la hermana venía, hermano, que tráete un testigo, te decía. Pero si venía el hombre, ¿por qué cree, hermanos, que cuando vinieron a Jesucristo decirle, mira, esta mujer la encontramos, que ¿a quién trajeron? A la mujer, porque la tenían como menos. Y solita pecó la mujer entonces. ¿Y dónde estaba el varón? Porque yo creo que no iba a hacer el acto sola, ¿o sí? Pero en ese tiempo era así dada la mujer, hermanos. Por eso dice que también Pedro venía atrás corriendo y vio, dijo, está vacío. Y ese hermano, ¿cuántos creen que Cristo vino otra vez, hermanos? A ver, amén, hermanos. Sí, yo sí creo que va a venir y lo estamos esperando, ¿sí o no? ¿O no? ¿O solo estamos viviendo y como caiga ahí otro día más? No, hermanos, dice que consagrarnos, separarnos de toda inmundicia, hermanos. Eso es importante, hermanos. Cada día consagrar nuestra vida para Dios. Estaban perplejas, dice.
se da cuenta que no hubo ninguna conspiración, ve aquí. ¿Por qué? Porque los mismos escritores de los evangelios declaran lo mismo, hermanos. ¿Cómo se iban a poner de acuerdo? Tú escribes una cosa, tú otra. No, están en una misma línea, hermanos, fíjense. Ve ahí, ellos no se referían, ¿verdad? En un énfasis, y no se ponían de acuerdo sobre cuántos ángeles, ¿sí o no? Porque le estoy diciendo al principio. Sino uno de ellos decía que había dos, otro dice que había dos varones, en otra dice que había ángeles. Sí se va dando ahí, ¿verdad? Fíjese ahí entonces. Dice, vamos a seguir. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí está, hermanos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vivo está? Él dijo que iba a resucitar, hermanos. Vean la importancia entonces. Como tuvieron temor y bajaron el rostro y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjese. Cristo había resucitado, hermanos. Ellos mismos dijeron: ¿por qué? Dice en el 6, no está aquí, sino que ¿qué? Ha resucitado, dice. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea. Vean lo que dice ahí. Ha resucitado, hermanos, fíjense. ¿Qué quiere decir resucitado? Ha sido levantado, hermanos. ¿De dónde? De entre los muertos. Fíjate. Resucitado, del griego egeiro. Fíjese. Es de despertar, dice. Fíjese. Levantarse de un sueño, dice. O de una enfermedad o de la muerte, dice. Fíjese, ¿eh? Y sobre todo de una oscuridad, fíjese, o una ruina, dice. Entonces, ¿qué hizo? Se despertó, resucitó. ¿De dónde? De entre los muertos, hermanos, fíjese. De entre los muertos. Por eso le dijeron los ángeles: ¿por qué estás buscando al que vivo está? El que ha resucitado, Él se ha levantado, hermanos. Así, por eso que tú y yo un día seremos ¿qué? Levantados, hermanos. Dice, por haber creído en Él. ¿En quién? En Cristo, hermanos. Por haber creído en Cristo, fíjese. Sino que ha resucitado, dice. Lucas 24, 44, ya los vimos, al 46 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, ¿qué, hermanos? Las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara. ¿De dónde? De los muertos al tercer día. Fíjese, hermanos. Así como estaba escrito, ¿dónde dice, hermano? En la ley de Moisés, en la de los profetas, y fíjese lo que recalca aquí, en los salmos.
¿Qué profeta profetizó que iba a venir sin que tuviéramos algún interés por él? Isaías, ¿no? Salmo 22 dice, ¿verdad? Me han rodeado. Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado. Todo se cumplió, fíjese, en la ley de Moisés, en la de los profetas y en la de los salmos. Fíjese, está dando ¿qué? La misma testificación, la misma de la palabra de Dios. Hermanos, la escritura dice que Él viene pronto. ¿Y viene por quién? Por su iglesia. Así que tú no te estés diciendo, el Señor se va a tardar. No sabemos la hora ni el día, dice. Pero hay que vivirlos conscientes de que Él viene, hermanos. Tú no digas, va a tardarse 2 años. No te pongas tú un plazo de decir, se va a tardar maybe 15 años. Se va a tardar maybe otros 20. No, tú y yo no podemos dar esos plazos ni esos días. Sino de antemano, desde este día, tú tienes que vivir como si el Señor viniera al rato, mañana, a la medianoche o en la mañana. Pero siempre tú tienes que encomendarte al Señor. Gracias a Dios que resucitó. Fíjese. Y Él lo dejó dicho, yo voy a resucitar ¿qué? Al tercer día, fíjese. Lo profetizó siempre a sus discípulos. Marcos 10:33, fíjese el 34. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Ve ahí, ¿a quién era? A los principales sacerdotes. Como te dije, José de Arimatea y Nicodemo eran uno de los principales sacerdotes, por eso le habían entregado el cuerpo. Dice, y a los escribas, y los condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y les encarcelarán, y les azotarán, y escupirán en él, y lo matarán, mas al tercer día, ¿qué dice? Resucita. Hermano, Jesucristo estaba hablando de una muerte y sus discípulos como que no como que no asimilaban, no. Él les está diciendo, voy a padecer, voy a sufrir, me van a matar. Si alguien que te dijera, hermano, te van a matar, ¿qué haces tú? Estás viendo la manera, ve para dónde te vas, ¿no? Digo, ¿dónde me huyo? Dice. No, el Señor dice, me van a matar. Pero fíjese lo que dice, pero al tercer día, fíjese, resucitaré. Hermano, son palabras de que, usted podría decir también, hermano, si estuviéramos ahí, ¿qué? No. Por eso dice la Escritura, cuando se les apareció cuando ya el Señor resucitó y estaban reunidos y llegó ante ellos, dice que Él les abrió, ¿qué dice? El entendimiento, para que pudieran entender, ¿qué, hermanos? Las Escrituras. Es por medio del Señor que nos da de su Santo Espíritu para tú y yo entender, ¿qué, hermanos? Las Escrituras. Porque esas no se entienden carnalmente, hermanos, Por más que tú le leas no se pueden discernir carnalmente. Solo el Señor, a través de su Santo Espíritu que te da, te hace entender la palabra de Dios, te enseña la palabra de Dios, cómo tienes que vivir, cómo tienes que obedecer sus mandamientos. Porque tú antes no obedecías sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no tenías de su Espíritu. Pero al tener de su Espíritu, tú ahora puedes obedecerlo. Tú no puedes excusarte y decir, Señor, no puedo obedecerte. No, sí, porque ahora te ha dado de su Espíritu para hacer la voluntad de Dios, para obedecer el mandamiento de Dios. Fíjense, 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, perdón, me fui al 20, vamos al 24 otra vez. Así estamos viendo en el 7, ¿verdad? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Fíjese aquí. Entonces, oye, se acordaron. ¿Qué hicieron, hermanos? Se acordaron de lo que había dicho. Fíjese. Se acordaron de las palabras de ¿quién? De Jesús. Hermano,
Se te olvida a veces, ¿no? Pero ¿quién te lo hace recordar? Cómo tienes que vivir en esta vida. ¿No es Dios? ¿No es a través de su palabra? Como que no podemos hacerlo de que, ay, nadie me dijo, yo no sabía. No. Se te hace recordar siempre con la palabra de Dios. Te acuerdas y decir, ay, sí es cierto, el Señor me dijo que me consagre, que me aparte para Él, que debo de estar en su presencia en todo tiempo, en todo momento, fíjese. Dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Acuérdense, ellos seguían más, ¿verdad? Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura la palabra de ellas y no le creían. Fíjese, les había dicho a ellos mismos, hermano. ¿Qué les había dicho? ¿Que iba a resucitar cuándo? Por eso el ángel le dijo, acordaos de las palabras que les dijo ¿quién? Jesús. Ellos dijeron, sí es cierto. Creyeron. Por eso llevaron las buenas nuevas a los discípulos. ¿Y los discípulos qué dicen que hicieron? Les pareció una locura las palabras de ellas y no las creían, dice. Fíjense, hermanos. Es el típico caso hoy en día de que dicen, Jesucristo viene, se va a tardar, dicen, no viene ahorita. No podemos hacer caso omiso a las palabras de Dios, hermano. Debemos estar atentos siempre a su palabra. Y si se dice que Él viene, es porque Él viene, hermanos. Prepárate, búscale, estate pendiente, estate constante, que eres un religioso, ya te fuiste a meter a la iglesia, ya estás metidito, ya te lavaron el cerebro. No, hermano, el que nos abre las escrituras para entenderlas es Cristo. Hermano, no estamos metidos todo el tiempo, tenemos una vida, ¿cierto o no? Pero esa vida debe de agradarle a Dios en todo momento, donde tú y yo estemos siempre, fíjense. Pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, fíjense. Juan 23 al 10 dice, y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos justos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¿Qué hizo Pedro en esta narración? Entró, dice, ¿sí o no? El otro se quedó afuera y él entró, fíjese. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Por eso te dije, hermano, ¿quién se roba un cuerpo y todavía tiene la amabilidad de enrollar el sudario y ponerlo ahí? ¿Entiendes? O ¿quién se lleva un cuerpo y deja? No, hermanos. Lo envolvió para que vieran, fíjese, para que vieran en las escrituras de que el Señor había resucitado con poder, hermanos, fíjese. Entonces dice, entró también el otro discípulo, ya que vio que el otro entró, dije, ahora sí me animo, entro, dijo, ¿no? Que había venido primero al sepulcro, vio, y entonces, ¿qué hizo, hermanos? Creyó, dice. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ve ahí, aquí ya les da otro contraste en Juan 29. Porque aún, ¿qué dice? No habían entendido, ¿qué, hermanos? Las escrituras. ¿Quién vino a abrírselas? Cristo. Jesús dijo. Entonces dice, les abrió el ¿qué? El entendimiento, hermanos. Vea cómo es con la palabra de Dios que tú y yo podemos entender ahora. Pero ahora vamos más, que ahora podemos creer que Él sí resucitó de entre los muertos.
Él murió, Él resucitó y Él un día viene por ti y por mí, hermanos. ¿Cuánto creen eso? Amén. Sabemos que el Señor viene nuevamente, hermanos. Viene por nosotros. Es una esperanza que debemos estar gozosos, hermano, que hay una esperanza. Fíjate lo que dice. Vamos a ver aquí en Mateo. Ya para culminar ahí. Vamos a Mateo. Dice Mateo 28:16. Vamos a leer abajo. Viendo de la resurrección, ¿verdad? Antes de que me pase, vamos a leer desde el 11, perdón. Para ver aquí lo que les había yo dicho antes sobre los guardias y lo que habían tramado los mismos judíos. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decir vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Fija, imagínense, hermano, ¿quién no va a ir a un ruidajero que le estén pegando esa pobre piedra de tanto peso? Ya, pero ahí vemos la mentira, fíjese, ¿no? Lo que habían estos hombres hecho. Y esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de ¿dónde? De hoy, hermanos. Fíjense. Por eso también oramos por el pueblo de Israel, hermanos, para que el Señor abra el entendimiento. Fíjense. Por eso es necesario orar por nuestros hermanos y decir: Señor, sé tú el que le abras el entendimiento. Hermanos, el Señor nos abre el entendimiento a través de su escritura, ¿sí o no? Porque creíamos, pero tal vez muchas veces creíamos erróneamente cosas que nos habían enseñado erróneamente. Pero el Señor en su infinita misericordia dijo: hijo, así no son las cosas. Son así rectas, son derechas. Fíjese. Es muy importante entonces, hermanos. Y ahora sí seguimos, dicen el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Fíjese, ahí todavía se estaban dudando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué cosa, hermanos? Que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Mismas palabras de Jesús, dijo: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y lo estoy diciendo yo, que así va a ser. Entonces, hermano, ¿cuál es tu temor? Pero se nos nubla también como los discípulos, ¿no? Se te olvida, pero hay que recordar. Mira, la misma palabra te hace recordar: hijo, estoy contigo hasta el fin del mundo. Pero se nos demanda una encomienda, ¿sí o no? Una comisión. ¿Ir a qué dice? A ser discípulos, fíjese. En otra escritura dice: todo aquel que creyere, ¿verdad?, ha sido ¿qué? Salvo, ¿verdad? Pero aquel que no creyera, pues ha sido condenado. O sea que no nos dice que lo empujemos ni que lo obliguemos nosotros, sino la misma palabra de Dios lo va a libertar a toda persona que crea en Cristo, que abra su corazón.
y deje entrar ¿a quién? A Cristo dentro de su corazón, para que Cristo pueda. ¿Ve que Dios no viola nada, hermanos? No viola la voluntad de nadie. Él te dice, déjame entrar y yo entro. Pero abre, tú eres el que tienes que abrir tu corazón. Es importante entender, el Señor viene por nosotros. Vimos aquí que el Señor resucitó y seguimos celebrando esa resurrección. Por eso cuando los discípulos empezaron a predicar, ¿qué cree que predicaban? Al Cristo crucificado, al Cristo ¿qué? Resucitado, hermanos. Eso es lo que predicamos, que Cristo murió porque éramos pecadores, que Él murió para redimirnos de nuestros pecados, dice Romanos. Pero también vamos a ser, ¿qué dice? Levantados, como dice de Corintios, porque Él se levantó de entre los muertos, y así cada uno va a ser levantado, ¿verdad? Entonces el Señor está contigo siempre, hermanos. El Señor está con nosotros, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, hermanos. O sea que el Señor no es que ya te dejó, porque muchos sienten, ay, ya el Señor me abandonó, ay, el Señor ya me dejó. Volvamos a la Escritura y leamos y decimos, ay, no. Y veas y vas a ver quién es quién ha dejado a quién. Somos nosotros los que dejamos muchas veces el camino correcto, el camino que tenemos que seguir. Gracias a Dios que Él resucitó para darnos vida eterna, mis hermanos, para estar juntamente con Él, para volver a estar con Él nuevamente. Gracias, Señor, por ese grande y maravilloso que aún la gente no lo cree, Señor, pero que nosotros hemos creído, Señor, y seguiremos creyendo, Señor, a toda tu palabra, porque en ella está la veracidad. Como dijiste tú eres la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de ti, Jesús. Gracias, gracias, Jesús, porque de antemano dices, yo vengo pronto. El Señor viene pronto, mi hermano. Síguete consagrando, síguete separando de las cosas que no le agradan a Dios. Encomienda a Dios tu camino. La misma Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es tu palabra, Señor, la que nos habla. Es tu palabra la que nos liberta, mi Señor. Es tu palabra la que nos exhorta. Es tu palabra la que nos consuela, mi Señor. Es tu palabra, Señor, la que da vida, Señor. Es la palabra de Dios la que abre el entendimiento a cada corazón, a cada ser humano. No es el hombre. Gracias te damos, Señor, porque como seres humanos, sí, Señor, hay temores, hay miedos, como lo tuvieron nuestros discípulos. Pero la prioridad siempre es creerte a ti, Señor. Es creer que moriste y resucitaste, y de que un día vienes por nosotros, mi Señor. Alabado seas, pues, mi Señor, por la eternidad. Te damos gracias por habernos reunido hoy en esta mañana, ya tarde de día, en este precioso día. Gracias, Señor. Gracias por todos tus favores, mi Señor. Así como nos invitas a vivir todos los días en tu presencia, queremos caminar todos nuestros días también en integridad, en sabiduría, en conocimiento tuyo, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. No se vayan los niños.